En la última conferencia que terminó la primera mitad del curso, platicamos sobre los 3 oficios de Cristo. Y hoy vamos a enfocarnos en uno de esos oficios, que es la expiación. Y una cosa que he querido como cambiar un poquito desde, o sea, estamos a la mitad, a lo mejor mejorar, espero que mejorar un poco las conferencias. Lo que hice en la primera mitad del curso es que yo suponía que habían leído y también entendido lo de Berkov. Y por lo tanto yo trataba de aumentar, o sea, agregar otras cosas que no simplemente repetir lo que está en Berkov. Lo que quiero hacer de hoy en adelante es cubrir algunas cosas que están en Berkov para recalcar, para enfatizar, explicar quizás cosas que no sean tan fáciles y también agregar otros conceptos que no se encuentran en Berkov. Entonces espero pues mejorar desde esta conferencia en adelante para la segunda mitad del curso. Bien, ¿cuáles son los 3 oficios? Son profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Y vamos a enfocarnos en el sacerdote porque en la cuestión del sacerdocio ahí entra la cuestión de la expiación de Cristo, la muerte de Cristo. Y obviamente la muerte de Cristo es central para la fe cristiana. Y si cabe mejor la muerte de Cristo bajo el rubro del sacerdocio de Cristo, pues por eso vamos a enfatizar ese oficio más, en este momento más que los otros 2. Es obvio, vamos a hablar de varios puntos. Primero, la fuente de la expiación. ¿Cuál fue la fuente motivadora de la expiación? O sea, ¿qué está detrás de la muerte de Cristo? Luego, la necesidad de la expiación, la naturaleza de la expiación y el alcance o el propósito o el diseño de la expiación. Bien, la fuente. Es obvio que la fuente de la expiación es el amor del Dios Trino. ¿Cuál es el texto mejor conocido que cualquier otro? Porque amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí explica que lo que motivó la muerte de Cristo es el amor del Trino Dios. Sin embargo, hay unas distorsiones populares que en un sentido dividen la Trinidad y tratan de identificar la motivación de la muerte de Cristo en otro lado y no en las 3 personas. Y estas no son teologías tanto, son teologías populares, son distorsiones. Y hay una versión católico-romana y una versión protestante. La versión o la distorsión católica, frecuentemente el Padre es tan accesible y rígido como muchos padres terrenales, y el Hijo, Cristo, es lastimoso, pobrecito, porque siempre está crucificado, ahí sangrando, clavado en la cruz, y también es inaccesible, Cristo. Entonces Dios es muy estricto, es rígido, es hasta caprichoso, Dios Padre. El Hijo, pues, lastimoso, inaccesible también. ¿Y quién realmente nos entiende? ¿Quién realmente nos ama? ¿Quién realmente está accesible? Pues obviamente es la Virgen. Pero también hay una versión protestante que divide la Trinidad. Frecuentemente el Padre es inaccesible, es vengativo, pero el Hijo es amoroso y el Hijo convence al Padre, podemos decir enojón, que se aplaque, que Él tenga misericordia. Entonces ahí el amor del Hijo como vence al Padre, vence la justicia del Padre. Entonces, Hijo amoroso, Padre justo. Y obviamente estas son distorsiones, pero en la fe popular muchas veces estas distorsiones existen. Y cualquiera de estas distorsiones es una
una negación del principio que hablamos durante la sección sobre la Trinidad, que es opera ad extra trinitatis indivisa sunt. Las obras de la Trinidad, o sea, son indivisibles. Aunque los diferentes, como hemos visto, las diferentes personas juegan un papel en la economía de la salvación, no debemos dividir las personas y sus obras y decir, no, pues Él es amoroso y Él no tanto. O sea, es de la Trinidad. Ahora, algo más difícil o más controvertida en la teología es la cuestión de la necesidad de la expiación. Y la pregunta básicamente es si Cristo tuvo que morir. Y si tuvo que morir, ¿por qué tuvo que morir? Algunos, como Duns Scotus, de la iglesia medieval, él afirmaba que no era necesaria, que Dios podría haber salvado a los suyos, a la humanidad, a los elegidos, como de cualquier otra forma. Es una operación, la expiación para Duns Scotus es, no queremos decir caprichoso, pero es libre, completamente libre. Dios Él escogió salvar la humanidad así, y punto. Podría haberlo hecho de cualquier otra forma. Y esta postura hace la expiación casi arbitraria, y lo que afirma es que Dios podría haberlo hecho por simplemente un decreto o como Él quisiera. Algunos, como Atanasio, Agustín, Aquino y también algunos de los reformadores, ellos afirmaban que la expiación era relativa o hipotéticamente necesaria. La idea es que era necesaria porque Dios soberanamente determinó que así perdonaría el pecado. Entonces es un poco diferente que no necesaria, porque no necesaria podría haberlo hecho de cualquier otra forma, pero aquí es necesaria relativamente. Y es relativamente porque Dios ha determinado soberana, eternamente, así salvar a los pecadores. Entonces es necesaria porque así determinó Dios que era necesaria. Esta postura enfatiza la soberanía de Dios. Pues las dos posturas realmente, también decir que no es necesaria, esto enfatiza que Dios es libre para hacerlo de cualquier forma. Esto también afirma que Dios es soberano en escoger la mejor forma de salvar a los pecadores. Y no nos explica por qué es la mejor forma, pero tenemos que suponer que es la mejor forma porque Dios la escogió. Anselmo de Canterbury, Canterbury en Inglaterra, arzobispo, y hemos escuchado, no hemos escuchado mucho de él todavía, pero él afirmaba que fue absolutamente necesario. Y en otras palabras, no había ninguna otra manera por medio de la cual Dios podría haber salvado a los elegidos. Y esta postura guarda la muerte de Cristo de ser un capricho de Dios, o simplemente de ser, o sea, capricho de Dios, esta postura, o simplemente de ser la mejor de otras posibilidades. Esto afirma que la muerte de Cristo era absolutamente necesaria. Enfatiza esta postura las demandas, las exigencias, los requisitos del carácter de Dios, las cuales Él no puede negar. En un sentido, esto, por un lado, al decir que es absolutamente necesaria, suena, y es la parte que algunos rechazan, suena como si estuviéramos diciendo que Dios no puede hacer ciertas cosas. Dios está amarrado con cierta manera de hacerlo. Él está restringido.
Y a estas dos posturas no les gusta la idea de decir que Dios no podría haberlo hecho de otra forma. Parece como restringir, limitar a Dios. Y estos quieren guardar la soberanía de Dios. Aquí quiere guardar el carácter de Dios. Porque hay ciertas cosas que podemos decir que Dios no puede hacer. No puede negarse a sí mismo. No puede mentir. No puede ser no santo. No puede pecar. No puede contradecirse. O sea, hay muchas cosas que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Por su propio carácter. Su carácter determina su voluntad. Él puede hacer, como el catecismo dice, Él puede hacer toda su santa voluntad. Y aquí lo que enfatiza esta postura de que es absolutamente necesaria, enfatiza el aspecto del carácter de Dios que es su justicia. No puede negar su justicia. Y si Él es el juez soberano, justo, no puede simplemente por un decreto, no puede simplemente por hacerse de la vista gorda, digamos, no puede ignorar el pecado. Tiene que tratar con el pecado. Y el pecado tiene una paga, y la paga del pecado es muerte. Y es una ley de su propio carácter, inviolable. Esta postura es la postura, podemos decir, aunque algunos reformadores no adoptaron esta postura. Berkov dice que Calvino era más de esta postura, que es relativamente necesaria. Pero esta postura de absolutamente necesaria tiene apoyo bíblico, y voy a mencionar solamente algunos textos, pues uno realmente, pero leyendo sobre todo la carta a los hebreos. La carta a los hebreos tiene mucho aspecto de que era necesario que Cristo muriera, era necesario que fuera hecho perfecto como ser humano, siendo Dios, era necesario. Escuchen dos versículos en particular, 9, 22 y 23. Dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Está diciendo que no hay otra posibilidad. O sea, para que haya perdón, tiene que haber derramamiento de sangre. Y luego 23, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios del Antiguo Testamento, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Entonces está diciendo que las copias, las sombras fueron purificadas por sangre de animales, pero la realidad, era necesario que la realidad del perdón fuera efectuada por la sangre de Cristo. Entonces aquí usa el lenguaje de necesario. Y aquí está diciendo que era necesario porque la ley de Dios lo exige. Y la ley de Dios, debemos recordar, no es simplemente un mandato, un requisito caprichoso. La ley expresa el carácter de Dios. Entonces ahí está la liga, el carácter de Dios, la ley de Dios, y la ley de Dios requiere la muerte del pecador, o, como vamos a ver, la muerte de su vicario, su sustituto. Una postura que Berkov no menciona explícitamente es la postura que yo creo que es mejor, y en un sentido es una combinación de los buenos énfasis de los anteriores, porque si estas posturas guardan la soberanía de Dios y esta postura guarda el carácter justo de Dios, ¿cómo vamos a guardar estos dos énfasis que son obviamente muy buenos? Y una forma de decirlo es decir que la muerte de Cristo o la expiación fue absoluta y consecuentemente necesaria. ¿Qué queremos decir con esto? Consecuentemente,
¿Consecuencia de qué? De la decisión, si podemos hablar del decreto de Dios como decisión, del decreto de Dios de salvar a sus elegidos. O sea, ya que Dios, usando lenguaje temporal de cosas eternas, pero ya que Dios ha decretado salvar a los elegidos, era necesario absolutamente que los salvara por medio de la muerte de su Hijo. No había otra posibilidad. Entonces aquí esta cuestión de consecuencia guarda la absoluta soberanía de Dios. Entonces Dios estaba completamente libre en salvar o no salvar a los elegidos, a la parte de la humanidad. Sin embargo, habiendo decretado salvar, la expiación es la única forma para satisfacer su propia justicia. Por lo tanto, podemos afirmar absoluta con Anselmo y podemos decir que, pero consecuencia de un decreto soberano. Y así guardamos los dos énfasis de estas diferentes posturas. Bien, ahora es la fuente de la expiación, la necesidad de la expiación, y ahora estamos haciendo las cosas un poco al revés, porque hemos estado usando una palabra sin explicar lo que es la palabra, expiación. Hemos estado hablando de la expiación refiriéndola a la muerte de Cristo, pero debemos explorar la naturaleza de la expiación. Como ya mencionamos, algo tuvo que pasar para que Dios perdonara el pecado de su pueblo. Algo tuvo que pasar, más que un simple decreto. Y la ley tiene demandas tanto positivas como penales. Ok, vamos a pensar, no tengo mucho espacio aquí, pero la ley, ¿qué requiere? La ley requiere obediencia perfecta. Y aquí podemos decir que la ley tiene, en esta obediencia perfecta, tiene cosas mandadas, entonces tenemos mandatos y tenemos prohibiciones. Este es el lado positivo de la ley, podemos decir. Pero la ley también, además de tener requisitos positivos, tiene sanciones penales. Sanciones penales en caso de que alguien no cumpla perfectamente con los mandatos y con las prohibiciones. Entonces son los dos aspectos de la ley. Y los seres humanos hemos transgredido las demandas, o sea, no hemos obedecido perfectamente, no hemos hecho los mandatos y sí hemos hecho lo prohibido. Por lo tanto, hemos incurrido en sanciones penales. Y aquí distinguimos en la teología, y ustedes pueden encontrar esto en Berkhof, distinguimos entre la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo. Y la obediencia activa de Cristo es todo lo que Él ha hecho para cumplir en forma positiva con el requisito de obediencia perfecta. Y la obediencia pasiva satisface las sanciones penales de la ley. Y no es posible dividir, es algo un poco teórico y no es una cosa cronológica. Primero obedeció activamente y luego pasivamente, aunque podemos ver pasividad en lo que pasó sobre todo en la cruz. Él se dejó ser crucificado, entonces vemos más pasividad y podemos ver obediencia activa en la cruz también, cuando honró a su propia madre desde la cruz, proveyendo por sus necesidades, fue obediencia activa.
Entonces, no es como cronológico, aunque en unas temporadas hay más énfasis en pasiva o más énfasis en activa. Pero este es el requisito de la ley, que expresa la santa voluntad de Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita un hombre perfectamente obediente, que sea representante del pueblo de Dios, y también, como el pueblo de Dios ya es pecador, necesita que el representante del pueblo de Dios incurra en las sanciones penales, que pague la paga del pecado. La expiación se enfoca más en la satisfacción de las sanciones penales de la ley. Entonces, no es exclusivamente, pero cuando hablamos de la expiación, estamos enfocándonos más en este aspecto, la satisfacción de las sanciones penales, los castigos de la ley. Y ahora llegamos a una definición. La expiación es quitar el pecado de una persona por medio de una satisfacción vicaria. Y aquí vamos a ver algunas palabras que encontraron también en Berkov, y ya que estudiemos hebreo y griego, pues tendrán más acceso a estas palabras, pero una palabra importante en hebreo es kiper o kippur, que ustedes han escuchado de Yom Kippur o Yom Kippur, que es el día de expiación. Y esta palabra se utiliza tanto en su forma verbal como en su forma sustantiva. Y podemos ver en Levítico 16, que es la explicación del día de la expiación. Y dice en el versículo 2, dice, le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio. Y esta palabra propiciatorio que está sobre el arca tiene esta raíz. Las palabras en hebreo tienen 3 consonantes como raíces. Y aquí esta es la forma sustantiva de esta palabra. Entonces, propiciatorio era la parte entre los querubines encima del arco del pacto. Y ahí él debía entrar, y dice en el versículo 6 que después de que haya ofrecido el novillo de sacrificio expiatorio como propiciación por él y su familia, tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor. Entonces aquí tenemos el mismo lenguaje de hacer propiciación. Y aquí luego toma 2 novillos, y un novillo es sacrificado y el otro novillo es exiliado, es enviado fuera del campamento. Bien, o sea, y vale la pena leer todo este capítulo, no lo voy a hacer, pero aquí este capítulo es clave para formar lo que es el trasfondo de este concepto de expiación o propiciación. Y en su forma nominativa ya mencioné que tiene que ver con el arca del pacto, como el lugar donde se hace propiciación. En la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Y en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento se utilizan algunas palabras en griego, y pueden ver, sin poder leer griego, pueden ver que estas tienen mucho en común. Sus raíces son las mismas. Entonces, este es un verbo, hilaskomai, y luego hilasmos y hilasterion. Entonces, hilaskomai es el verbo y estos 2 son sustantivos. Y aquí
tanto en la Septuaginta utiliza estas palabras para traducir kiper, y también en el Nuevo Testamento utiliza estas tres palabras, y vamos a ver las referencias. Pero ya mencioné kiper en su forma sustantiva, en su forma verbal, como verbo, significa propiciar, que significa placar o significa pacificar. Y la dirección de la propiciación es hacia Dios. Dios es el que es propiciado. La propiciación se dirige a Él para que Él sea propicio hacia nosotros. Y la idea es quitar la ira de Dios en contra nuestra, satisfaciendo su justa demanda. Pero kiper también tiene otro significado, que es cubrir. Entonces, cuando pensamos en lo que hace con Dios, es lo propicia a Dios. Pero el efecto para nosotros es que cubre nuestros pecados. Vamos a ver unos textos en el Nuevo Testamento. Estas tres palabras aparecen solamente 2 veces cada una. Entonces no es muy frecuente. Estas son todas las instancias de estas palabras. Pues vamos a ver hilaskomai en Lucas 18:13. Lucas 18:13. Aquí es una oración y alguien está orando, es un recaudador de impuestos, y él dice: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Pero el verbo que utiliza es propíciate, sé propicio hacia mí. Y él dice que soy pecador, dice literalmente el pecador, como si fuera el único en el universo, porque es el único con que está preocupado en el momento. No está preocupado con el fariseo orgulloso allá, él está ocupado con sus propios pecados, y él dice: sé propicio, propíciate hacia mí, soy el pecador. En otras palabras, obviamente, pues quita tu ira justa contra mí. Y luego dice Jesús: les digo que el recaudador de impuestos, no aquel, el fariseo orgulloso, volvió a su casa justificado ante Dios. Entonces ahí vemos la relación. Si Dios es propiciado, el resultado para el pecador es que sus pecados sean cubiertos. El perdón de los pecados y la justificación, que vamos a estudiar más adelante, también incluye la imputación de la justicia de Cristo. Hebreos 2:17. También este verbo dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Y se ven ahí la nota abajo. Muchas veces las versiones más modernas no usan propiciar o propiciación porque no es una palabra muy común. Pero expiar tampoco es muy común. Pero si ven aquí la nota en la nueva versión, dice literalmente hacer propiciación por. Y aquí Cristo dice que hizo expiación o propiciación por los pecados del pueblo. Bien, en Primera de Juan son las 2 instancias de hilasmos en 2:2 y luego en 4:10. Dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los
de todo el mundo. Entonces aquí otra vez, y es muy buena práctica, si están usando la nueva versión internacional, es muy bueno ver las notas a pie de la página, porque dice, nota, el sacrificio por el perdón de, literalmente, la propiciación por. Creo que la Reina Valera retiene la palabra propiciación. En el 4:10, también la misma palabra, y Juan es el único que usa esta versión de la palabra en estos dos casos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Hay una nota, vamos a ver qué dice. Dice literalmente propiciación por nuestros pecados. Y luego la otra versión es hilasterion, y está en Romanos 3:25, un texto al cual vamos a regresar y considerar con un poco más detalle al rato, pero aquí dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Otra vez la nota dice un sacrificio de expiación, literalmente propiciación. Y luego Hebreos 9:5, ya hemos mencionado Hebreos 9:5, dice, encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Otra vez nota, abajo dice literalmente el propiciatorio. Entonces esta palabra, hilasterion, se utiliza en dos sentidos. Aquí se utiliza para hablar de la tapa del arca del pacto, el propiciatorio, el lugar de propiciación, y aquí en Romanos se refiere a Cristo que fue ofrecido en propiciación por los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué es la propiciación? Es dirigida a Dios para quitar su ira justa contra el pecador. En su en su exposición del ministerio de Cristo, la carta a los hebreos aplica los conceptos del Yom Kippur a Cristo. Y ya leí algunos versículos, vamos a leer un poco más en el capítulo 9. Ya leí el 23, voy a empezar otra vez y leer 23 al 28. Dice, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Cuándo entraba cada año? En Yom Kippur, en el día de expiación o propiciación. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez para siempre y a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Cristo es el cumplimiento de la sombra, del anticipo que era Yom Kippur, del día de expiación. También en el capítulo 13 hay una nota aquí interesante, porque dice en 13:11, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo, como sacrificio por el pecado,
pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Entonces aquí Dios, Cristo cumplió con los dos chivos expiatorios, los dos novillos. Uno fue sacrificado y el otro fue exiliado. Y Cristo fue sacrificado fuera del campamento. Entonces experimentó exilio y también experimentó sacrificio. Y aquí podemos ver que así Él tomó, si pensamos en el huerto de Edén, ¿qué recibieron ellos? Muerte y exilio. O sea, es lo que experimentaron, muerte y exilio. Y ellos murieron fuera del huerto de Edén, nunca pudieron regresar. Entonces Cristo tomó precisamente este castigo para Adán y Eva, para toda la posteridad, y que es simbolizado muy fuertemente en el día de expiación. Esta expiación involucró obviamente la transferencia. Y aquí entra muy fuertemente la idea de un sustituto, un sacrificio vicario. Vicario significa ¿qué? En lugar de. Entonces aquí es muy fuerte, es patente esta idea del sacrificio vicario. El animal, ¿qué culpa tenía? Pues ninguna culpa. Ningún animal tenía culpa, pero Aarón tenía que confesar los pecados del pueblo encima del animal. Y por eso él fue el chivo expiatorio, que es un dicho que hasta la fecha está en el lenguaje castellano. Entonces ahí está muy fuerte la idea de un sustituto vicario. Y así Cristo cumplió con todos estos papeles como el perfecto sacerdote y el perfecto sacrificio. Ahora vamos a regresar a Romanos 3, y ver el argumento aquí un poco más en detalle. Romanos 3, 21 a 26. Y dice, y ustedes conocen el contexto aquí, que Romanos 1, 2 y 3 hasta el versículo 20 es malísima noticia. Principalmente malísima noticia es el caso de Dios contra la humanidad. Y termina diciendo que nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Más bien por medio de la ley cobramos conciencia del pecado. Y luego, pero ahora, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, ¿como qué? Propiciación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y aquí, este es el enigma que Martín Lutero no entendía. Porque cuando él pensaba en la justicia de Dios, él pensaba en esto: la justicia de Dios, que requiere que seamos perfectamente obedientes. Y cuando él leía en Romanos 1, 17, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, él decía, pues perfecto, me condena en la ley con su justicia y ahora otra vez me condena en el Evangelio. Entonces no entendió el concepto.
Pero aquí podemos ver la explicación, y luego cuando entendió, dijo que ese texto fue una ventana al paraíso para él. Pero aquí se explica que en el sacrificio de Cristo se manifiesta la justicia de Dios, y eso puede ser una sorpresa. Porque si yo les preguntara, y si yo preguntara a la mayoría de los cristianos, ¿qué se manifiesta en la muerte de Cristo? Yo creo que la respuesta más común y no equivocada sería el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Y es una respuesta completamente correcta. Sin embargo, aquí el énfasis está en que la justicia de Dios se manifiesta en la cruz de Cristo. ¿Por qué su justicia? ¿Por qué? Porque en el pasado dice que Dios había pasado por alto los pecados. Y este es un problema, no para el pecador. O sea, es bueno para el pecador que pase por alto mis pecados. Es un problema para el carácter de Dios. Es un problema para la justicia de Dios, porque la justicia exige que todo pecado sea castigado. Entonces, no puede hacer eso permanentemente. Tarde o temprano, Dios tiene que tratar con los pecados. Y aquí dice que Él trató con los pecados, presentando a Cristo como propiciación, sacrificio de expiación que efectuó el perdón de los pecados. ¿Cómo? ¿Haciéndose de la vista gorda? No. Liquidando, pagando, satisfaciendo 100% por esos pecados. Por eso, el versículo 26 es una maravilla, porque dice, de este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y esta es una maravilla, es la maravilla del Evangelio, y vamos a estudiar la justificación en la soteriología, la neumatología. Pero aquí debemos observar simplemente que esta fue la manera, y podemos decir la única manera, de mantener su propia justicia y al mismo tiempo justificar a los que debían ser condenados, sin sacrificar los principios de su propia justicia. Y podemos hacer un diagrama. ¿Puedo borrar esto? Lo negro, ¿sí? Podemos hacer un diagrama que no es original conmigo. Yo lo vi primera vez en el pastor James Montgomery Boyce, que falleció hace unos años joven, pero fue mi pastor en Filadelfia. Y tenemos su teología sistemática aquí en la biblioteca. Y aquí Dios, aquí Cristo. Igual podríamos poner Dios Padre, Dios Hijo, y aquí nosotros. Podemos poner aquí propiciar o propicia. Podemos poner aquí justifica. Y podemos poner aquí redime. Entonces hay que observar las direcciones de las acciones. Cristo propicia a Dios. Dios nos justifica a nosotros. Y una palabra que no hemos enfatizado, pero Cristo redime a nosotros. Entonces la propiciación es dirigida hacia Dios con consecuencias positivas y alegres para nosotros. Y viendo la propiciación o la expiación así, tenemos que enfatizar que fue objetiva, dirigida hacia Dios con beneficios para nosotros. Tiene consecuencias objetivas.
y también tiene consecuencias subjetivas, pero consecuencias objetivas son primero, como el perdón, la reconciliación, la vida eterna, la justificación, la adopción, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Muchos de los beneficios que vamos a explorar en la neumatología. Además, tiene consecuencias subjetivas en nosotros, dentro de nosotros, que son la fe, el arrepentimiento, el amor, los deseos de servir a Dios, etcétera, etcétera. Pero tenemos que enfatizar que el efecto primario de la expiación es objetiva. Realmente logró ciertas cosas, realmente propició a Dios, realmente consiguió el perdón de los pecados del pueblo de Dios y muchos otros beneficios. Y luego, en segundo lugar, nos afecta, nos cambia, y hay cosas subjetivas en nosotros que sí cambian, pero cambian porque algo realmente, objetivamente, sí pasó en la expiación. Vamos a tomar un descanso y luego vamos a regresar y hablar de algunas teorías deficientes de la expiación porque son meramente subjetivas. Sacerdote, porque en la cuestión del sacerdocio, ahí entra la cuestión de la expiación de Cristo, la muerte de Cristo. Y obviamente la muerte de Cristo es central para la fe cristiana. Y si cabe mejor la muerte de Cristo bajo el rubro del sacerdocio de Cristo, pues por eso vamos a enfatizar ese oficio más, en este momento más que los otros dos. Es obvio, vamos a hablar de varios puntos. Primero, la fuente de la expiación. ¿Cuál fue la fuente motivadora de la expiación? O sea, ¿qué está detrás de la muerte de Cristo? Luego, la necesidad de la expiación, la naturaleza de la expiación y el alcance o el propósito o el diseño de la expiación. Bien, la fuente. Es obvio que la fuente de la expiación es el amor del Dios Trino. ¿Cuál es el texto mejor conocido que cualquier otro? Porque amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí explica que lo que motivó la muerte de Cristo es el amor del Trino Dios. Sin embargo, hay unas distorsiones populares que en la última conferencia que terminó la primera mitad del curso, platicamos sobre los 3 oficios de Cristo. Y hoy vamos a enfocarnos en uno de esos oficios, que es la expiación. Y una cosa que he querido como cambiar un poquito desde, o sea, estamos a la mitad, a lo mejor mejorar, espero que mejorar un poco las conferencias. Lo que hice en la primera mitad del curso es que yo suponía que habían leído y también entendido lo de Berkov. Y por lo tanto yo trataba de aumentar, o sea, agregar otras cosas que no simplemente repetir lo que está en Berkov. Lo que quiero hacer de hoy en adelante es cubrir algunas cosas que están en Berkov para recalcar, para enfatizar, explicar quizás cosas que no sean tan fáciles y también agregar otros conceptos que no se encuentran en Berkov. Entonces espero pues mejorar desde esta conferencia en adelante para la segunda mitad del curso. Bien, ¿cuáles son los 3 oficios? Son profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Y vamos a enfocarnos en que Él tenga misericordia. Entonces ahí el amor del Hijo como vence al Padre, vence la justicia del Padre. Entonces, Hijo amoroso, Padre justo. Y obviamente estas son distorsiones
Pero en la fe popular muchas veces estas distorsiones existen. Y cualquiera de estas distorsiones es una negación del principio que hablamos durante la sección sobre la Trinidad, que es opera ad extra trinitatis indivisa sunt. Las obras de la Trinidad, o sea, son indivisibles. Aunque los diferentes, como hemos visto, las diferentes personas juegan un papel en la economía de la salvación, no debemos dividir las personas y sus obras y decir, no, pues Él es amoroso y Él no tanto. O sea, es de la Trinidad. Ahora, algo más difícil o más controvertida en la teología es la cuestión de la necesidad de la expiación. Y la pregunta básicamente es si Cristo tuvo que morir. Y si tuvo que morir, ¿por qué tuvo que morir? Algunos, como Duns Scotus, de la iglesia medieval, él afirmaba que no era necesaria, que Dios podría haber salvado a los suyos, a la humanidad, a los elegidos, como de cualquier otra forma. Es una operación, la expiación para Duns Scotus es, no queremos decir caprichoso, pero es libre, completamente libre. Dios Él escogió salvar la humanidad así, y punto. Podría haberlo hecho de cualquier otra forma. Y esta postura hace la expiación casi arbitraria, y lo que afirma es que Dios podría haberlo hecho por simplemente un decreto o como Él quisiera. Algunos, como Atanasio, Agustín, Aquino y también algunos de los reformadores, ellos afirmaban que la expiación era relativa o hipotéticamente necesaria. La idea es que era necesaria porque Dios soberanamente determinó que así perdonaría el pecado. Entonces es un poco diferente que no necesaria, porque no necesaria podría haberlo hecho de cualquier otra forma, pero aquí es necesaria relativamente, y es relativamente porque Dios ha determinado soberana, eternamente, así salvar a los pecadores. En ese sentido, dividen la Trinidad y tratan de identificar la motivación de la muerte de Cristo en otro lado y no en las tres personas. Y estas no son teologías tanto, son teologías populares, son distorsiones. Y hay una versión católico-romana y una versión protestante. La versión o la distorsión católica, frecuentemente el Padre es tan accesible y rígido como muchos padres terrenales, y el Hijo, Cristo, es lastimoso, pobrecito, porque siempre está crucificado, ahí sangrando, clavado en la cruz, y también es inaccesible, Cristo. Entonces Dios es muy estricto, es rígido, es hasta caprichoso, Dios Padre. El Hijo, pues, lastimoso, inaccesible también. Y quien realmente nos entiende, quien realmente nos ama, quien realmente está accesible, pues obviamente es la Virgen. Pero también hay una versión protestante que divide la Trinidad. Frecuentemente el Padre es inaccesible, es vengativo, pero el Hijo es amoroso y el Hijo convence al Padre, podemos decir enojón, que se aplaque